Bienvenidos a nuestro viaje histórico donde redescubriremos 7 figuras olvidadas que tuvieron un profundo impacto en el mundo. Hoy en día, estos genios y héroes históricos no aparecen en nuestro conocimiento común, sus extraordinarias contribuciones se ven atenuadas por el paso del tiempo. Sin embargo, sin ellos, nuestro mundo habría sido un lugar muy diferente. La vida de cada persona tuvo su inevitable impacto en nuestra historia y, al celebrar la importancia de sus vidas, nosotros también nos acercamos un paso más a la comprensión del pasado, nuestra historia compartida. Embarcámonos en esta revelación y saludemos a estos personajes históricos olvidados que marcaron de manera indeleble el curso de la civilización. Nuestro primer personaje histórico que cambió el curso de la historia es Marco Agripa. Comprometida con la amistad de toda la vida y la transformación de Roma, Agripa fue una figura verdaderamente pasada por alto en la historia romana. Era un hábil comandante militar, ingeniero y amigo cercano del emperador Augusto. Nacido en el 63 a.C., Agripa jugó un papel decisivo en la configuración de la infraestructura y el desarrollo del Imperio Romano, responsable del diseño y la construcción originales del magnífico Panteón, que todavía se mantiene hoy como testimonio del ingenio romano. Desde la península italiana, nuestra narrativa se desplaza hacia Oriente e introduce a una figura importante de la antigua China, Ban Zhao. Fue una erudita de la dinastía Han, y la primera historiadora y poeta registrada en China. El trabajo más importante de Ban Zhao, Las lecciones para las mujeres, continúa dando forma a las percepciones chinas sobre los roles de género. A pesar de vivir en una sociedad patriarcal donde las mujeres rara vez recibían educación, los logros de Ban Zhao afectaron profundamente a la sociedad china, convirtiéndose en un texto clave en los estudios confucianos durante generaciones. A medida que avanza nuestro viaje en el tiempo, nuestra siguiente parada es la Edad Media. Aquí conocemos a Michael Sellos, un erudito bizantino conocido popularmente como el hombre de los 1000 talentos. Sellos fue un filósofo, historiador y una poderosa influencia durante su época en la configuración de la cultura del Imperio Romano de Oriente. Su conocimiento erudito se extendió a disciplinas prácticas, y contribuyó a campos tan diversos como la astronomía, la medicina y la filosofía, todo lo cual hizo que sus enseñanzas fueran muy valoradas en su vida. Avanzando rápidamente hacia el siglo XVIII, presentamos a Jacques de Vaucanson, uno de los inventores más importantes de la Revolución Industrial. Nacido en Lyon en 1709, Vaucanson, un talento prodigioso, tenía un interés apasionado por los autómatas, el tejido y la fabricación de seda. Sus diseños e inventos mecánicos, incluido el telar de tejer, la primera máquina de tejer totalmente automatizada y el autómata flautista, hicieron avanzar tanto la industria textil como los autómatas, impactando significativamente los procesos de fabricación modernos y la comprensión actual de la robótica. Nuestra siguiente figura verdaderamente olvidada es Khan Muhammad Atakodjaevich Kunikov, un tártaro de Crimea que desempeñó un papel crucial en la historia de Rusia. Kunikov, un soldado valiente e inflexible, encabezó un asalto a la aldea de Malaya Zemlya ocupada por los alemanes y opuso una fuerte resistencia, que más tarde fue honrada como la batalla de Kunikov. Su espíritu impávido y su sacrificio por sus ideales, a pesar de no ser reconocido en gran medida, dejaron una impresión duradera en la Unión Soviética, y moldearon su percepción del heroísmo y el sacrificio durante tiempos de guerra. Pasamos ahora a uno de los períodos más importantes de la historia de Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles. Aquí es importante mencionar a Joseph L. Searles III. Destacado empresario, activista y filántropo afroamericano, fue el primer miembro negro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Searles superó la barrera racial desde muy temprano en las finanzas, pero hoy en día su innovador logro se pasa por alto en gran medida. Rompió el techo racial dentro de Wall Street, y utilizó su posición influyente para abogar por una mayor diversidad e igualdad económica. Nuestra última figura olvidada es una notable mujer científica, Jocelyn Bell Burnell. Descubrió los púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente, y que emiten rayos de radiación como un faro, un descubrimiento astrológico fundamental. Sin embargo, aunque su colaborador masculino recibió el premio Nobel, su trabajo pionero pasó prácticamente desapercibido. A pesar de esto, su descubrimiento cambió nuestra comprensión de la astrofísica, y desde entonces se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres en la ciencia, abogando por su reconocimiento y celebrando sus logros. Nuestra exploración de estas figuras históricas olvidadas resalta la interesante disonancia en nuestra comprensión de la historia. Si bien muchas luminarias están bien documentadas, algunas de ellas descuidan injustamente las extraordinarias hazañas. Por lo tanto, es con una comprensión renovada de estas figuras históricas que ahora las percibimos en el lugar que les corresponde como contribuyentes profundos al desarrollo de la civilización. El descubrimiento de estas historias de vida subraya la idea de que el avance de la civilización humana es una empresa colectiva.
Se trata de los esfuerzos combinados de luminarias conocidas, y los innumerables héroes anónimos que trabajaron y lucharon entre bastidores, algunos de los cuales esperaron su merecido reconocimiento bastante tardíamente en la historia. Al apreciar estas figuras olvidadas, apuntando a la antorcha del reconocimiento sobre ellas, también reconocemos las perspectivas que la historia, en virtud de su naturaleza y los contextos predominantes, ha pasado por alto anteriormente. Sus historias hablan íntimamente de la trayectoria impredecible de la vida, llena de probabilidades inimaginables, durabilidad, resiliencia y, lo más importante, espíritu inquebrantable para cambiar el mundo. Abrir nuevos capítulos en el recuento de nuestra historia colectiva exige igualmente que valoremos y validemos consistentemente las anotaciones marginadas de recuerdos y registros históricos. Porque, al final, son esos factores combinados los que dan forma a nuestra percepción y comprensión del mundo, enriqueciendo nuestro conocimiento de las innumerables posibilidades del esfuerzo humano en diversas escalas de tiempo y ubicaciones geográficas. Recordar y conmemorar a estos individuos requiere no solo reconocer las contribuciones históricas sino también el contexto y las circunstancias en las que fueron realizadas. Revelar los viajes de estos personajes históricos del anonimato a la relevancia también requiere sensibilizar al mundo sobre sus condiciones y los prejuicios sociales que pasaron por alto su importancia. Sus historias, por lo tanto, enseñan la realidad vibrante, aunque a menudo pasada por alto, donde la integridad personal, la pasión y la determinación tienen un profundo potencial para influir en las sociedades e impulsar cambios globales. Reconocer este tejido matizado de la historia nos ayuda a replantear nuestra comprensión colectiva, proporcionando ideas faltantes y corrigiendo las narrativas sesgadas que se han perpetuado a lo largo de siglos. Exaltado en estos cuentos es la aspiración de un recuento más completo y menos sesgado, una crónica que ayudará a los estudiantes de historia y humanidad a explorar y comprender la compleja red de eventos, ideas y personas que han dado forma a nuestro mundo. Ofrece una lente inclusiva para apreciar la historia de múltiples capas que a menudo, en su reconocimiento explícito de las comunidades marginales, tiene el potencial de inspirar y fomentar la empatía en las sociedades. Al reconocer las contribuciones de estas figuras olvidadas, ampliamos los límites de la comprensión de la historia, dándonos cuenta de que cada evento, cada persona, por oscuro que sea, tiene un impacto profundo. Nuestra comprensión de la historia debe ir más allá de las narrativas convencionales, dejando espacio para las historias menos conocidas porque cada historia no contada es una pieza perdida en el rompecabezas más amplio de la evolución de la humanidad. Nuestro viaje, por tanto, contiene una lección esencial: la historia conserva su auténtica riqueza solo cuando se reconoce y conmemora de manera inclusiva. Cada uno de nosotros, ya sea que existamos en el centro de atención de la gloria o en el reino de la oscuridad, podemos contribuir significativamente al mundo. Todos podemos reescribir los destinos de las naciones y las vidas de quienes nos rodean, aunque de nuestra manera única y silenciosa de sacrificio, y la manera humilde pero magnífica de estos héroes olvidados. Testimonio permanente del papel fundamental de la perspicacia y la perseverancia, los ejemplos de estas figuras históricas olvidadas ofrecen al mundo historias de aquellos que sin miedo y desinterés decidieron ser el cambio que querían ver en el mundo, sin ninguna expectativa de inmediato reconocimiento o adulación, sino simplemente guiarse por el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Las crónicas de estos individuos resaltan lo crucial que es permitir que los historiadores y la sociedad trabajen en conjunto para cerrar la brecha en nuestra comprensión del pasado y fomentar una conciencia histórica inclusiva. Si tomamos de esto, nos damos cuenta de que es nuestro deber compartido, no simplemente el de los historiadores, garantizar la preservación de los relatos de estas figuras históricas y facilitar una comprensión más integral. El descubrimiento de estas fascinantes narrativas sirve como un vigorizante recordatorio de que cada vida posee el potencial de dar forma a las trayectorias de las sociedades y el mundo en el que habita. No importa ahora lo pequeño y lo desapercibido, los esfuerzos personales, cuando se entrelazan con la lucha humana colectiva, pueden crear ondas sísmicas, reafirmando que la historia está poblada por innumerables individuos transformadores, y que cada uno de nosotros posee la capacidad de convertirse en una fuerza para el cambio global. Ejemplos de estas figuras históricas olvidadas son testimonio del espíritu humano resiliente y su potencial para cambiar el mundo para mejor. Mediante la documentación y difusión de las narrativas de estos personajes históricos olvidados, como lo hemos logrado con éxito en la era digital, enriquecemos nuestra conciencia histórica colectiva, promoviendo la empatía y la comprensión entre culturas y sociedades. Además, la resurrección de estas voces nos recuerda que debemos ser firmes en nuestra búsqueda del progreso y la justicia, corregir los errores del pasado y trabajar para configurar un futuro más inclusivo y equitativo. Subraya la importancia de la rendición de cuentas y el recuerdo para garantizar que no repitamos los errores del pasado, para mantener vivo el espíritu de estas figuras y continuar su legado en espíritu, sino en hechos exactos.
De hecho, estas figuras históricas subrayan el poder de los individuos para remodelar las estructuras sociales y alterar el curso de la historia. A lo largo de sus vidas, damos testimonio personal del viejo dicho de que el poder de cambiar el mundo es más potente cuando surge de la propia perspectiva individual, y de la convicción de hacer lo correcto, incluso si el mundo no lo sabe. En conclusión, la exploración de estas historias de vida de los 7 personajes históricos olvidados que cambiaron el mundo afirma la idea de que la historia, como la vida, es un intrincado mosaico de carácter, contexto y consecuencias. Abre la puerta a una comprensión enriquecida del pasado, y proporciona un camino poco convencional para captar el potencial de la humanidad para transformar su experiencia colectiva. Sus historias nos despiertan a la verdad de que cada voz importa y tiene el potencial de efectuar cambios, independientemente del género, el color o el reconocimiento de la sociedad. Verdaderamente un tributo a la unidad y grandeza del espíritu humano. Sus increíbles narrativas no solo restablecen el hecho de que la historia es más que nombres, fechas y lugares, sino que también sirven como un control vital de la realidad. Nos recuerdan lo fácil que es pasar por alto hazañas extraordinarias, y cómo siempre debemos recordar cuestionar las narrativas establecidas, profundizar en historias no contadas que podrían alterar fundamentalmente nuestra comprensión del pasado e impactar significativamente nuestras esperanzas para el futuro. Dejaron una marca indeleble en la línea temporal de la historia humana, un legado que continúa inspirándonos hoy, dando testimonio del hecho de que cada acto de valentía, cada gesto de desafío y cada idea visionaria posee el poder de moldear el destino de la humanidad. Nuestro reconocimiento de sus contribuciones transformadoras sirve como testimonio del espíritu eterno de la humanidad, y sus continuos esfuerzos por lograr el progreso, romper fronteras y cambiar el mundo, un legado verdaderamente merecedor de nuestro recuerdo y gratitud. En última instancia, sus historias no tratan solo de estos individuos, sino que se complementan con sus contribuciones mutuas y a la comunidad humana en general. Nos recuerdan que debemos seguir honrando el pasado, que nos enseña valiosas lecciones para el presente y allana el camino para el futuro. Sus historias, envueltas en la oscuridad pero cada vez más relevantes hoy en día, ofrecen ideas únicas, nuevas perspectivas y brindan un poderoso testimonio del potencial atemporal que cada uno de nosotros lleva para dar forma al curso de la historia humana, paso a paso. Nuestra comprensión y apreciación de estos personajes históricos y sus importantes contribuciones nos transforman en mejores seres humanos. Este proceso de transición de conciencia no se trata de reconocimiento individual, sino de una visión más amplia de las complejidades de la vida repleta de numerosos héroes no cantados, cuyas narrativas tienen un peso monumental en la configuración de nuestro mundo. Al hacerlo, nos embarcamos en un camino de aprendizaje y reconocimiento continuo, un ritual de recuerdo colectivo, preservando su legado a través de generaciones. Por lo tanto, lo invitamos a embarcarse en su viaje a través de la historia, explorar las vidas de sus actores a menudo pasados por alto, y celebrar el espíritu humano infatigable que facilita los cambios sociales, a menudo contra obstáculos monumentales. La vida de estos individuos es una invitación a profundizar en nuestros reservorios históricos colectivos, descubrir joyas de valor trascendental y, en el proceso, reconocer las verdades reflexivas de nuestra historia humana compartida. La tarea de descubrir y celebrar estas voces no es solo tarea de un historiador. Tampoco es una mera articulación de sus logros individuales. Es, en su verdadera esencia, una celebración del poder incesante del espíritu humano, la fuerza colectiva de la diversidad, y el testimonio impecable de la posibilidad de crear un mundo igualitario y justo. Es a través de sus susurros, de sus resonancias inauditas de siglos pasados, que volvemos a reunir los hilos perdidos de la historia, reavivándolos en nuestros pensamientos y discusiones. Sus contribuciones provocan una ola de iluminación, dejando huellas dactilares indelebles en los anales de la historia humana y en nuestros corazones. Sus ejemplos inspiran un despertar colectivo al hecho de que la grandeza puede surgir de cualquier lugar, ya sea la corte de un emperador, la morada de una mujer o el laboratorio de un científico. Teniendo en cuenta sus extraordinarios logros, estamos mejor equipados para apreciar la verdad esencial de que el mundo que habitamos es, debido a sus profundas contribuciones, un lugar infinitamente más rico, mucho más sabio y mejor. Por último, es imperativo reconocer que las interpretaciones y apreciaciones de estas historias no se refieren solo al pasado. Tienen igual importancia para el presente y el futuro, ya que son buenos corolarios a seguir, ya que proporcionan ejemplos para comprender diversos contextos y desarrollar escenarios. En otras palabras, las lecciones del pasado iluminan ideas y paradigmas cruciales esenciales para el bienestar, el progreso y la paz de la raza humana en los años venideros. Las vidas de estos individuos, llenas hasta el borde de coraje, tenacidad y una creencia inquebrantable en la noción de remodelar el mundo, son recordatorios sublimes que cada uno de nosotros lleva dentro del potencial de marcar la diferencia.
Porque a pesar de que han pasado siglos desde su estancia en la Tierra, sus legados permanecen, inspirándonos a ser mejores, a hacerlo mejor y a continuar incesantemente en el camino de cambiar, dar forma y ser el cambio que queremos ver en el mundo. Al finalizar este capítulo sobre los personajes históricos olvidados, es natural preguntarse acerca de los individuos que podrían influir en el futuro del mundo. Pero quizás una cosa importante que hay que recordar es que todas y cada una de las personas, a su manera, ya están influyendo en ello, tal como lo hicieron los 7 personajes históricos olvidados que discutimos hoy. Reconociendo el potencial individual y celebrando a quienes lo realizan, nos preparamos para crear un mundo donde todos puedan contribuir, siendo testigos del ascenso y reconocimiento de innumerables figuras históricas más influyentes.